Esta es la historia de cómo mi propio hermano me traicionó de la peor forma posible, cómo se aprovechó de mi generosidad, me humilló y creyó que saldría impune. Se equivocó, y mucho. Comencemos desde el principio. Mi hermano, Jake, y yo siempre hemos tenido una relación complicada. Éramos unidos de niños, pero al crecer, todo cambió. Se convirtió en el hijo de oro de la familia, ese que nunca podía equivocarse. Nuestros padres lo elogiaban sin parar, justificaban sus errores y actuaban como si fuera perfecto. Mientras tanto, yo siempre era el responsable, el que debía sacrificar cosas, el que tenía que entender cada vez que Jake hacía algo egoísta. Aún así, lo quería y deseaba ser un buen hermano. Por eso, cuando anunció que se casaría, quise ayudarlo de una manera importante. Jake y su prometida, Emily, habían planeado su boda soñada, pero había un problema, no podían costearla. El lugar, el catering, las decoraciones, el vestido, las flores, todo estaba muy por encima de su presupuesto. Los vi tan estresados que, pese a nuestro historial de altibajos, quise hacer algo bueno. Así que les ofrecí pagar los gastos de la boda como regalo. No era un préstamo ni un pago compartido, me encargaría de todo. Era una suma enorme de dinero, pero pensé, es mi hermano, y esto ocurre una sola vez en la vida, si puedo hacerlo feliz, ¿por qué no? Jake estaba encantado, y Emily lloró de alegría. Mis padres no paraban de decir lo generoso que era. Se sentía bien, como si por una vez de verdad me lo valoraran. Pero luego todo cambió. Siguieron los preparativos de la boda y empecé a notar algo raro. Cuando preguntaba cuál sería mi papel en la ceremonia, me daban respuestas vagas. Al principio creí que estarían atareados, pero, con el paso del tiempo, aquella sensación de malestar en el estómago fue creciendo. Aproximadamente un mes antes de la boda, recibí un mensaje de Emily. Ni siquiera me llamó, solo un texto frío y sin emoción. Hola, solo queríamos avisarte de que hemos decidido que la boda sea muy pequeña e íntima. Esperamos que lo entiendas. Gracias de nuevo por todo. Leí el mensaje 3 veces, pensando que debía haberlo entendido mal. ¿No estaba invitado a la boda que yo mismo estaba pagando? Llamé de inmediato a Jake, pero no contestó. Le envié un mensaje preguntándole qué pasaba. Pasaron horas antes de que al fin respondiera. Mira, simplemente creemos que no encajas con la vibra de la boda. No es nada personal, espero que no te enojes. Que no me enojara. Estaba furioso. Mi propio hermano tuvo el descaro de tomar mi dinero para la boda de sus sueños y luego decirme que yo no encajaba para asistir. Necesitaba respuestas, así que llamé a nuestros padres esperando que se indignaran, pero la reacción de mi madre me revolvió el estómago. Ay, cariño, déjalo pasar. Es su día especial, no querrás hacerlo incómodo, ¿verdad? No lo podía creer. Lo sabían. Y no les importaba. En ese momento comprendí que estaba solo, y tomé la decisión de que, si ellos querían una boda sin mí, no tendrían boda en absoluto. Me quedé mirando el teléfono, con la mente en blanco. Llevaba meses viendo cómo Jake y Emily planeaban la boda, dándoles consejos cuando me lo pedían, pagando depósitos y asegurándome de que todo fuera perfecto. Me había desvivido para que tuvieran el día más mágico posible, y ahora, después de todo, ni siquiera me invitaban. No solo eso, sino que me habían descartado como si no fuera más que un conocido lejano. Podría haberlo entendido si fuera cuestión de presupuesto o aforo del recinto, pero yo era quien financiaba todo. No había excusa. Me tomé mi tiempo para asimilar lo ocurrido. Al principio, me sentí herido, casi devastado. Pero conforme pasaban los minutos, esa tristeza se transformó en algo más afilado. Creían que podían usarme impunemente. Pues estaban equivocados. Decidí que no iba a montar un escándalo ni rogarles que me dejaran ir. No, eso era justo lo que esperaban que hiciera. En cambio, planearía mi venganza de forma inteligente. Empecé recopilando toda la información que tenía. Como yo había pagado todo, aún conservaba los contratos de la locación, el catering, la floristería, el fotógrafo. Yo era el contacto principal de casi todos los proveedores. Y como los pagos salieron de mi cuenta, había un detalle muy importante, todo estaba a mi nombre. Una idea calculada empezó a formarse en mi mente. Faltaban varias semanas para la boda, así que tenía tiempo para asegurarme de que, llegado el gran día, las cosas no salieran exactamente como Jake y Emily habían imaginado.
Pero primero debía indagar un poco más. Me puse a revisar las redes sociales para ver sus publicaciones sobre la boda. Como era de esperarse, su pequeña e íntima lista de invitados no era tan pequeña. Decenas de personas comentaban lo emocionadas que estaban por asistir, amigos, parientes lejanos, incluso compañeros de trabajo. Así que yo no encajaba con la vibra, pero toda esa gente sí. Tenía la confirmación que necesitaba. Respiré hondo, abrí mis correos y empecé a hacer algunas llamadas. El lugar de la boda. Marqué el número del lugar donde se celebraría. Me atendió una mujer muy amable. Hola, aquí Willowcrest Events, ¿en qué puedo ayudarle? Con tono tranquilo y profesional, contesté. Hola, llamo por la boda de Jake y Emily, el día 17. Soy quien hizo la reserva y necesito discutir algunos cambios. Claro, señor, ¿qué cambios desea? Hice una pausa para recrearme mentalmente. En realidad, quiero cancelar la reserva por completo. Hubo un breve silencio antes de que la mujer respondiera. Entiendo. Solo para confirmarlo, usted es quien efectuó el pago y firmó el contrato, ¿cierto? Así es. El contrato está a mi nombre, y como no asistiré a la boda, he decidido retirar mi apoyo. Sé que hay una penalización por cancelación, lo acepto. Ella dudó un momento. Bueno, siendo usted el titular del contrato, efectivamente puede cancelarlo. Pero el depósito no se reembolsa. Está bien, le dije, proceda con la cancelación. Además, por favor asegúrese de que toda la comunicación referente a esto sea directamente conmigo. No quiero que nadie más haga cambios en mi nombre. Ella asintió y, tras unos minutos, la reserva quedó cancelada. Primer punto completado. Colgué el teléfono y sentí una ola de satisfacción, pero aún no había terminado. El catering. Jake y Emily habían planeado un banquete extravagante, varios tiempos, barra libre y una tarta espectacular. Presumían de ello desde hacía meses. Pero, una vez más, yo era quien lo había costeado. Hice la misma llamada. Hola, llamo por el evento de Jake y Emily. Lamentablemente, ha habido un cambio de planes y necesito anular el servicio. Me preguntaron si estaba seguro, porque faltaban apenas un par de semanas y habría una penalización por cancelación. Lo comprendo, contesté. Cancelen todo. Segundo punto. Pasé por la floristería, el fotógrafo, las decoraciones. Fui uno por uno cancelando cada aspecto de la boda. Cada llamada se sentía como una reivindicación, como si recuperara pedazos de mi dignidad tras la manipulación de Jake y Emily. Cuando terminé, la boda quedó reducida a la nada absoluta, un local vacío al que ni siquiera tendrían acceso. Solo me quedaba sentarme a esperar. Jake y Emily no tenían ni idea de lo que se avecinaba. Durante los días previos a la boda, todo estuvo sospechosamente en silencio. Ni Jake ni Emily se pusieron en contacto conmigo, lo que solo podía significar que ignoraban por completo que su boda se había desmantelado. Me preguntaba cuándo se darían cuenta, ¿acaso nadie los había llamado? Pero no pensaba advertirles, que se enteraran solos. La noche anterior a la boda, me llamó mi madre. Dudé en contestar, pero la curiosidad pudo más. Respondí con un despreocupado. Sí, mamá. Lo primero que oí fueron gritos y voces de pánico. Mi madre respiraba con dificultad. ¿Qué hiciste? Sonreí con autosuficiencia. No sé de qué hablas. No te hagas el tonto. Espetó. Jake acaba de ir a revisar el lugar y no hay nada, ni decoraciones, ni mesas, ni montaje. Le dijeron que la reserva fue cancelada. Puse voz de sorpresa. Vaya, qué raro. Quizá debería preguntar a quién organizó la boda, ¿no crees? Silencio. Luego mi madre, con tono más débil, preguntó. Tú cancelaste todo, ¿verdad? Ni dudé. Por supuesto. Yo lo pagué, está a mi nombre. Y como no estoy invitado, supuse que no necesitaban mi dinero para algo a lo que no soy bienvenido. Escuché como mi madre inhalaba con fuerza. ¿Arruinaste la boda de tu hermano? No, corregí, sereno. Él la arruinó en el momento en que decidió dejarme fuera tras aprovecharse de mí. Yo solo me aseguré de que afrontara las consecuencias. Escuché otra voz en el fondo, era Jake, gritando desesperado.
¿Qué significa que no hay comida? ¿El catering canceló? ¿Qué demonios pasa? Prácticamente podía oír cómo se le desmoronaba el mundo. Vi la hora, faltaban menos de 12 horas para la boda. Los invitados llegarían en nada, esperando un gran evento, y no habría absolutamente nada. Casi sentí pena por él. Casi. Mi madre seguía al teléfono, atónita. ¿Tú, de verdad hiciste esto? Sí, respondí, y no me arrepiento. Colgué antes de que pudiera decir algo más. Ahora solo quedaba ver cómo se desenvolvía el desastre. Llegó la mañana de la boda y me imaginaba el caos en el recinto. Jack y Emily llegarían esperando encontrar todo listo, solo para encontrarse un espacio frío y vacío, sin sillas, sin flores, sin comida, sin música, un salón caro pero completamente hueco. Me preparé un café y revisé mi celular, esperando. Como era de esperarse, empezaron a llegar mensajes. Primero, de Jaque. ¿Qué has hecho? Lo arruinaste todo. Espero que estés contento. Luego, de Emily. Eres un egoísta. Sabías lo importante que era este día para nosotros. Me tomé mi tiempo para contestar, saboreando mi café. Cuando al fin respondí, solo puse un mensaje escueto. ¿Recuerda que no estaba invitado, no querían mi participación? Pues seguí su ejemplo. Silencio durante un rato. Al menos, hasta que mi teléfono comenzó a sonar sin parar. Jaque insistía, así que tras ignorar unas cuantas llamadas, contesté finalmente. Diga, ¿hay algún problema con la boda? Pregunté con fingida indiferencia. Jaque tenía la voz temblorosa de rabia. ¿Tienes idea de lo que has hecho? La gente llegará en unas horas y aquí no hay nada, ni comida, ni sillas, ni flores. Vaya, suena fatal, dije, como si me preocupara. Tal vez debas hablar con quien organizó la boda. Ah, cierto, ese era yo. Se oía como respiraba con furia. ¿Lo hiciste a propósito? Por supuesto, repliqué, ¿creíste que te permitiría usarme y luego desecharme como si fuera nada? Me engañaste, Jaque, y pensaste que me quedaría callado. De fondo, se oía a Emily discutiendo con alguien. Podemos contratar otro servicio de comida, lo que sea. No a estas alturas. Todo está reservado. Casi podía imaginar sus caras pálidas. Jaque bajó la voz, con un matiz de desesperación. Por favor, podemos arreglarlo si logramos recuperar el lugar. Quizá podamos. Lo interrumpí. El contrato era mío, ¿recuerdas? Y están llenos los próximos meses, así que no va a pasar. Él dejó escapar un sonido ahogado, y noté un pánico real en su voz. Dejé que se cociera en su angustia un instante más, luego le di una última estocada. La próxima vez, no te aproveches de la gente que de verdad se preocupa por ti. Colgué. Pero la historia no terminó ahí, todavía faltaba la mejor parte. Me quedé contemplando el teléfono, un cosquilleo de satisfacción corriendo por mi cuerpo. Por primera vez en mucho tiempo sentía que tenía el control. El mundo de Jaque y Emily se desmoronaba y yo lo observaba todo desde fuera, sabiendo que se lo habían buscado. A medida que avanzaba la mañana, empecé a recibir mensajes de amigos y familiares que habían sido invitados. Lo gracioso era que nadie sabía lo que pasaba. Algunos llegaron al lugar y lo encontraron vacío. Mensajes de mis tíos y primos me llegaban preguntando: ¿qué está pasando? Llegué temprano y no hay nadie. ¿Se canceló la boda? No vemos nada montado. Conforme leía, caía en la cuenta de lo grande que sería el desastre. No solo Jaque y Emily saldrían afectados, sino toda la gente que había venido, algunos desde lejos, otros gastando vacaciones para asistir. Sentí un leve remordimiento, pero enseguida recordé cómo me habían tratado y cómo me excluyeron con desprecio de un evento que yo financiaba. Entonces, la rabia dio paso a ese mismo placer irónico. De hecho, tíos y primos empezaban a contarme que los novios estaban intentando resolverlo a última hora, pero ya era demasiado tarde. Conforme pasaba el tiempo, los mensajes de los invitados se volvían de confusión a indignación. Muchos se iban a sus casas. La boda estaba, literalmente, deshecha. En ese momento, algo cambió en la actitud de Jaque y Emily. Sus llamadas comenzaron a intensificarse. Al principio no contesté, pero luego vi un mensaje de Emily. Por favor, dime que no has cancelado todo.
Te lo ruego, haré lo que sea. Su tono era suplicante, nada que ver con la Emily prepotente. Luego, Jake. Nos casaremos en el ayuntamiento hoy mismo. Necesitamos que ayudes con la decoración y la comida. Lo siento por todo lo que dije, por favor, eres el único que puede arreglar esto. La ironía. Me habían despedido de la boda semanas atrás y ahora rogaban que la salvara. Sentía la tensión en mi pecho. Una parte de mí quería simplemente no contestar, dejarlos hundirse en su propio error. Pero siempre fui el que arreglaba los desastres en la familia, y ellos lo sabían. Dejé pasar un rato antes de responder. Quizás sea demasiado tarde, ¿no crees? Tal vez debiste tratarme como un miembro de la familia en lugar de un adorno prescindible. No hubo respuesta inmediata. Y justo cuando iba a guardar el teléfono, Jake llamó otra vez. Se oía derrotado. Mira, lo sentimos. De veras lo sentimos. Pero el lugar no nos permitirá reservar y no tenemos a quien más acudir con el catering. Por favor, ayúdanos. Oía el pánico en su voz, y también sentía algo nuevo en mí, una sensación de poder. Siempre había sido el que daba y daba sin recibir. Pero esta vez no solucionaría sus problemas, a menos que obtuviera algo a cambio. Jake, dije con frialdad, puedo ayudar. Pero vas a deberme un favor enorme. Y no hablo del dinero que me prometiste. Silencio. ¿Qué quieres decir? Preguntó, con voz baja. Me refiero, proseguí, ya que vas a tener que enmendarlo. Se acabó el tratarme como si no valiera nada. Se acabó el excluirme y fingir que no importó. A partir de hoy, vas a demostrarme respeto y vas a dejar claro a todos que soy parte de esta familia. No más usarme solo cuando conviene. Otro silencio. Podía imaginarlo debatiéndose entre su orgullo y la realidad que lo golpeaba. Finalmente, respondió. De acuerdo, se lo diré a todos. Pero, por favor, ayúdanos. Te necesitamos. Eso era suficiente. Tener la certeza de que se habían dado cuenta de que no tenían otra salida. Tenía el control. Bien. Me encargaré de todo, dije, con un aire de decisión. Pero recuerda este momento. No puedes tratar a la gente como basura y esperar que recojan tus pedazos. Colgué, sintiendo un subidón de satisfacción. El sitio estaba listo para volverse a montar, pero ahora bajo mis condiciones. Y la mejor parte sería verles la cara cuando comprendieran todo lo ocurrido. Mientras me preparaba para salir, llegó un último mensaje de Emily. Por favor, te estaremos eternamente agradecidos. Arréglalo, por favor. Me detuve a pensar un segundo, saboreando el poder que tenía sobre ellos, y respondí. Serás agradecida cuando yo lo diga. Nos vemos en el ayuntamiento. Cuando llegué al ayuntamiento, el ambiente era muy distinto a lo que uno esperaría en una boda. Se percibía una incomodidad general, como si todos supieran que algo no iba bien, aunque no pudieran poner el dedo exactamente en la llaga. Un grupo reducido de gente estaba en el vestíbulo, algunos de pie, otros en pequeños corrillos, susurrando entre ellos. Jake y Emily estaban junto al mostrador, y parecía que venían de librar una guerra. Al verme, sus rostros mostraron un alivio mezclado con nervios. Gracias por venir, dijo Emily con la voz temblorosa. Te lo agradecemos muchísimo. Tenía un tono suplicante, como si yo fuera su salvación. Jake, siempre más orgulloso, no decía gran cosa. Se limitaba a sentir, sin atreverse a mirarme directamente, era evidente que le costaba admitir el desastre en el que se habían metido. El juzgado se sentía frío, sin decoración ni flores, apenas unas cuantas sillas y el juez preparado al frente. Más que una boda, parecía un trámite a puerta cerrada. Miré a los pocos invitados, algunos conocidos, otros familiares lejanos. Sus sonrisas eran más bien forzadas. La gente había esperado una gran celebración, y en cambio, se encontraron con una situación desagradable y tensa. La ceremonia comenzó. El juez siguió el protocolo, pero era obvio que nadie prestaba demasiada atención. Emily me lanzaba miradas, buscando asegurarme de que todo se resolvería. Jake, en cambio, parecía un volcán a punto de estallar, seguramente reprochándose todo lo que había hecho. Entonces, en medio de los votos, ocurrió algo inesperado, la puerta de la sala se abrió y entró el gerente de catering del lugar donde originalmente iba a ser la boda. Todos se giraron para mirarlo,
y por un instante reinó el silencio total. Jake se puso pálido y Emily se quedó con la boca abierta. ¿Qué haces aquí?, preguntó Jake con frialdad. El gerente se acercó y le entregó a Emily un sobre grande. Creo que querrás ver esto. Emily abrió el sobre, con manos temblorosas. Su rostro pasó de la confusión a la sorpresa y luego a la ira. Era un aviso de cancelación, un documento legal del recinto que confirmaba que su reserva estaba oficialmente anulada. Además, por incumplimiento de contrato, había una multa considerable. Tienen suerte de que vine para informarles, añadió el gerente con voz neutra. Deberían haber cumplido con sus obligaciones. Pero supongo que esto pasa cuando tratas a la gente como si fueran prescindibles. Emily se quedó clavada en el sitio, sin poder hablar. Jake se puso rojo de furia y se giró hacia el gerente. «¿Esto es culpa tuya? Tendrías que habernos ayudado a mantener todo». Pero el hombre no se inmutó. Debieron ser más responsables. Así son las consecuencias cuando crees que todo el mundo está a tu servicio. Yo observaba la escena con una mezcla de asombro y satisfacción. Jake y Emily estaban totalmente convencidos de que podían manipular la situación sin consecuencias, y ahora veían cómo su día perfecto se hacía añicos frente a todos. Y lo mejor era que no tenían a nadie a quien culpar, más que a sí mismos. El juez, incómodo, carraspeó para finalizar la ceremonia lo más rápido posible. Nadie aplaudió cuando se les declaró marido y mujer. De hecho, los pocos invitados se marcharon en cuanto se pronunció la última palabra, dejando a Jake y Emily solos para enfrentar las secuelas de sus actos. Me fui de la sala lentamente, con el corazón acelerado. Había sido una montaña rusa de emociones, pero al final supe que había hecho lo correcto. Por fin tomé las riendas de mi vida y los obligué a pagar por su falta de respeto. Al salir, no pude evitar sonreír. Fue la venganza perfecta, y estaba seguro de que Jake y Emily jamás olvidarían la lección que aprendieron aquel día.